Hoy día vamos a terminar el estudio que hemos comenzado hace un par de semanas acerca del libro de Ruth. También vamos a leer el cuarto capítulo y inmediatamente vamos a pasar a desarrollar la enseñanza que tenemos especialmente en este capítulo, que es muy interesante y muy bonita. Es una, ¿cómo se dice? Una enseñanza doctrinal muy profunda acerca de lo que la redención significa para cada uno de nosotros. ¿Todos tenemos nuestras hojitas? ¿Sí? ¿No? Ok. ¿Qué tal si oramos antes de comenzar? Y permítame leer lo que estamos aquí estudiando, y es el libro de Ruth. Vamos a leer el capítulo número 4. Si usted lo tiene, por favor, sígame en la lectura. Y vamos a ir leyendo el capítulo, vamos a hacer pequeños comentarios acerca de lo que está pasando aquí para después ya entrar a lo que es el meollo, el asunto principal de la enseñanza del libro de Ruth, capítulo 4. Dice: Boaz subió a la puerta de la ciudad y se sentó allí. Y he aquí que pasaba por allí aquel pariente redentor del cual había hablado Boaz, y le dijo: fulano, ven acá y siéntate. Él fue y se sentó. Ahora, yo no sé si a ustedes les habrá causado curiosidad, pero allí Boaz llama a este hombre y no lo llama por su nombre, le dice: hey tú fulano. ¿Se dieron cuenta ustedes del detalle? Es la primera vez o la única vez que me parece a mí en la escritura que se usa esta expresión: hey tú fulano. Y vamos a darnos cuenta de lo siguiente, hermanos. Ya este libro, del libro de Ruth, se escribió aproximadamente unos 70-80 años después de los acontecimientos. Aparentemente fue el profeta Samuel el que escribió este libro, o capaz el profeta Natán también se cree que puede haber sido el escritor. Ahora, ¿por qué se escribió este libro? Para poder dar al pueblo de Israel seguridad de que el rey David era el rey escogido por Dios, y como la providencia de Dios actuó en los antecesores del rey David. Así que se escribió más o menos para ese propósito. Pero ustedes se dan cuenta que el que escribió este libro ya sabía cómo iba a terminar, ¿no es así? ¿Se dan cuenta? ¿Ok? Entonces, la semana pasada mencionamos que aquella persona que no quería ser redentor, ¿se acuerdan qué pasaba con él? Venía la mujer y le decía: tú eres un pariente redentor, he venido aquí a que me redimas a mi familia, redimas mis propiedades. Y si ese hombre decía no, ella podía avergonzarlo públicamente. Eso está en el capítulo 25 del libro de Levíticos. Usted lo puede leer allí. La palabra de Dios dice, y esta era una ley, que ella podía ir donde este hombre, escupirle la cara. O sea, en otras palabras, humillarlo, escupirle la cara, quitarle una de las sandalias de sus pies. Y dice que desde ese momento en adelante, la casa de ese hombre iba a ser conocida, o la familia de ese hombre iba a ser conocida como la familia de aquel hombre al cual le quitaron la sandalia. ¿Por qué? Porque no quiso él dar, ¿cómo se dice?, remisión, no quiso restituir, no quiso dar protección a la viuda de este hermano suyo. Eso usted lo puede leer en Levítico capítulo 25, y es bastante claro. ¿Por qué es que se hacía esta ley? Esta ley se hacía para que la tierra, la pertenencia de la persona, no vaya a otra familia. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido, nuestros padres han tenido una tierra que ellos han vendido y salió de la familia, para más nunca volver? ¿Sabes lo que estoy hablando? En los tiempos de Israel no se hacía eso. En los tiempos de Israel era más o menos como que se hacía un lease, como un alquiler. Y cada 50 años todas las tierras regresaban a sus dueños originales. De tal forma que si Jorge me vendía una tierra a mí, porque él necesitaba dinero, después de 50 años, o en los años marcados, en los años de jubileo, era cada 50 años, la tierra regresaba a su posesión. Entonces era más como una renta, como un lease. ¿Ok? Así es que, por supuesto, era un buen negocio. Y la tierra nunca salía de la familia. Y si la familia, algún miembro de la familia tenía necesidad de dinero, él podía rentar esa tierra por 50 años, o por 30 años, o por 10 años, o por 5 años, por lo que sea, pero en el año del jubileo, a los 50 años, que estaban marcados ya por la ley, esa tierra regresaba a su dueño original. Así que la idea de todo esto era que la tierra se quede con la familia, dentro de las tribus a las cuales fue distribuida. Así es que un hombre que no quería rescatar la tierra de su hermano, no estaba cumpliendo, escúcheme bien, su obligación como hombre.
¿Por qué como hombre digo yo? Porque nos guste o no, en los tiempos de Israel, en los tiempos donde se desarrolla esta historia, era un patriarcado lo que existía allí. El sistema de gobierno político, religioso de las casas era un patriarcado. Todo giraba alrededor de la autoridad del hombre, de tal forma que si una mujer quedaba viuda y no tenía hijos, era la peor condición porque no tenía nadie quien la cuide. Por eso inmediatamente el hermano de el esposo de ella tenía que tomarla bajo su cuidado, casarse con ella, tener hijos. ¿Para qué? Para que estos hijos cuando crezcan puedan cuidar de ella. Entonces no había un desamparo. ¿Se dan cuenta? Cuando Ruth y Noemí regresaron nuevamente a Israel, era porque Noemí se había quedado sin su esposo y sin sus 2 hijos. Estaba completa y totalmente desamparada, no tenía quien la cuide. Entonces ella dice, me regreso nuevamente a Israel. ¿Ok? Y ahí ustedes se acuerdan de la historia. Noemí le dijo a Ruth, ¿sabes qué? Y a Orfa. ¿Cuántos saben ustedes que Orfa es el nombre que le quisieron dar a Orfa? Orfa, no Oprah, Orfa. Pero el nombre que le quisieron dar a Oprah Winfrey fue Orfa y no Oprah. Y cuando la fueron a registrar, el que la registró como Oprah y no como Orfa. Así que Oprah Winfrey debería llamarse Orfa. ¿Ok? Pero ¿a quién le interesa lo que acabo de decir? Eso mismo le pasó a mi papá. Me miran así como... Okay. Lo que sucede fue que Oprah Winfrey fue criada por padres cristianos. Ok, pero ella está muy resentida con Dios. No sé si ustedes se han dado cuenta de verla. Esta mujer anda muy resentida con Dios y ella quiere probar que ella no necesita a Dios. Y que la gente que está alrededor de ella no necesitan a Dios. Por eso es que regala carro, regala auto, regala lo que ella quiera. ¿Por qué? Porque ella quiere ser Dios. Okay, eso lo dejamos ahí porque es un paréntesis. No les voy a cobrar. Ok, así es que Ruth le dice a Noemí, ¿sabes qué, Noemí? Donde tú vayas, así yo me voy. Donde tú, cuando tú pongas tu casa, ahí estaré yo. Tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Yo voy a adorar contigo, voy a alabar contigo, voy a vivir contigo. Donde tú te mueras, ahí me muero. Donde me entierren, donde te entierren a ti, a mí me van a enterrar. Ok, así es que Ruth hizo una promesa a Noemí y tomó, por así decir, la obligación de una hija, cuidando a Noemí una vez que ellas dos llegaron a Belén. ¿Okay? Y ahí ustedes ven la historia como Ruth, una mujer trabajadora, como la mayoría de nuestras madres que acabamos de escuchar, una mujer trabajadora, una mujer que no estaba tomando atención a llamar la atención de los hombres jóvenes, una mujer que estaba dedicada a su suegra, que le daba de comer de lo que le sobraba a ella, le dieron y ella fue y guardó. Una mujer que se supone iba a trabajar solamente para recoger unos cuantos granitos de trigo, terminó trabajando la temporada de trigo, la temporada de cebada. Una mujer trabajadora. Oiga, ¿cuántos de ustedes no caerían en cuenta cuando ustedes ven una persona trabajadora? ¿Hay gente trabajadora en su trabajo? Ese hombre es trabajador, esa mujer es trabajadora, ¿no? Y esa fue la reacción que generó Ruth, no solamente de Boaz, sino de la gente que trabajaba, como los encargados del campo. Una mujer trabajadora, ¿ok? Y ahí comienza nuevamente la dinámica de cómo ellas se relacionan la una con la otra. Entonces, Noemí le dice a Ruth, ¿sabes qué, Ruth? Es necesario que yo tome cuidado de ti. Es necesario que yo me preocupe ahora por tu bienestar. Ese señor Boaz por el cual has estado trabajando es nuestro pariente. Y él nos puede redimir. En otras palabras, él tiene el derecho legal y la obligación legal de redimirnos, de protegernos, de poder comprar o pagar estas tierras que nosotros tenemos, para poder tenerlas nuevamente en posesión, primero, y segundo, para que tú tengas un buen futuro, porque tú necesitas un esposo. Ahora, tomen en cuenta, hermanas y hermanos, que Ruth era la viuda del hijo de Noemí. Noemí estaba diciendo, ¿sabes qué? Yo la estoy viendo, tú has quedado viuda de mi hijo se murió, necesitas un esposo, necesitas quien te cuide. Yo no sé si ahora, no estoy mirando a nadie,
Pero yo me imagino ¿cuál sería la reacción de una señora cuya yerna ha quedado, cuya nuera ha quedado viuda, y le dice, hija, ¿sabes qué? Búscate un esposo. Yo no sé cuál sería su reacción. Búscate un esposo. O sería, tú te casaste conmigo, estás viuda y viuda te quedas. ¿Se acuerdan? Yo les hacía la pregunta, como suegra, si usted tendría que cuidar a su nuera, y si ella no fuera creyente, por su testimonio, ¿cree usted que su nuera podría llegar a los pies del Señor? Esa pregunta queda en el aire. Porque ¿sabe qué? Yo mismo me pongo a preguntar, ¿qué tal si una de mis hijas se casa con un muchacho? Y este muchacho no es cristiano. Por mi testimonio, ¿podría este hombre venir a los pies del Señor? ¿O estaría yo allí? Se ha casado en yugo desigual. Arrepiéntete. El juicio del Señor ha llegado. El hacha ha sido puesta en la raíz. ¿Cómo le gustaría a usted un suegro o una suegra de ese tipo? ¿No sería mejor que el testimonio de la persona? Yo pienso que si quiere realmente a su hija, lo va a hacer. Claro. Por amor. Amén, por amor. ¿Por qué? Porque oramos. Que nuestro testimonio sea tal que si nuestro hijo o nuestra hija se une en yugo desigual, que no queremos. Yo quiero que mis hijas se casen con un hombre que ame a Dios, pero si se da el caso, no sea que mi testimonio o el testimonio de la Carmencita ayuden a que este hombre, o en ciertos, si usted no tiene pues, hija como yo, no, hombre o mujer puedan llegar a los caminos del Señor. ¿Cuál sería nuestro testimonio? ¿Seríamos atractivos? Amén. Entonces, ahí dice, versículo número 2, fulano, ven acá y siéntate. ¿Se dan cuenta? No lo habló por su nombre. Este hombre, el que escribió este libro, ya sabía que este hombre iba a fallar, ¿no es así? Y no le dieron honra ni siquiera en ponerle el nombre en el libro. Porque era una vergüenza. Lo que este hombre hizo fue una vergüenza. Lo que este hombre hizo fue traicionar a su familia. De tal manera que el escritor del libro ni el nombre le pone. Es tu fulano. ¿A cuánto le gustaría? ¡Hey, fulano! Fue prácticamente lo que... Yo estoy seguro que Boaz lo llamó por su nombre. Pero el escritor no se dignó ni siquiera de ponerle el nombre allí. ¿Por qué? Porque había deshonrado a su familia. Así de serio era este asunto de la redención. ¿Ok? Miren lo que dice aquí en el versículo 2. Él fue y se sentó. Entonces Boaz tomó a 10 hombres de los ancianos. Boaz tenía un plan. ¿Ok? Boaz tenía un plan. Era un hombre muy inteligente. Miren lo que dice aquí. Tomó a 10 de los hombres de los ancianos de la ciudad y le dijo, siéntense aquí. Y ellos se sentaron. Entonces dijo al pariente redentor, Noemí, que ha vuelto de los campos de Moab, vende la parte del campo que tuvo nuestro hermano Elimelech. Yo pensé hacértelo saber y decirte que la adquieras en presencia de los que están aquí sentados y en presencia de los ancianos de mi pueblo. Si quieres redimir, en otras palabras, comprar la propiedad, cómprala. Si no quieres redimir, decláramelo para que yo sepa, porque no hay otro que pueda redimir excepto tú y yo después de ti. Él respondió, yo redimiré. El hombre estaba de acuerdo. Ok, si se trata de comprar la tierra, por supuesto, hay ganancia. Yo puedo hacer esto, puedo sembrar, puedo hacer aquello, puedo sacarle provecho a la... ¿No es cierto? Esa era una transacción, ¿cómo se dice? Comercial. Pero mira lo que dice aquí. Yo redimiré. Versículo número 5. Entonces Boaz dijo, el mismo día que adquieras el campo de manos de Noemí, también deberás adquirir a Ruth, la moabita, mujer del difunto, para restaurar el nombre del difunto a su heredad. En otras palabras, lo que él le dice, cuando tú compres la tierra, vas también a adquirir a Ruth, tienes que casarte con ella, de tal forma que la tierra que tú has comprado, a los 50 años, el año del jubileo, tú se lo tienes que devolver a ella.
Pero esto me dijo, oh, wait a minute, time out. Ok, mira lo que dice aquí. En el 6. No puedo redimir para mí, no sea que perjudique mi propia heredad. En otras palabras, yo no puedo casarme con Ruth. ¿Por qué? Porque eso va a cambiar la forma en que mi familia va a heredar las tierras, va a heredar mis posesiones, etcétera, etcétera. En otras palabras, el hombre no tenía ningún interés en la persona, mientras que tenía interés en el comercio. Cuando él dijo, la tierra está bien, pero la mujer... ese es otro asunto. No quería la responsabilidad. Dijo, muchacho, yo te compro el carro, pero a la mujer no. Ok, y lo voy a dejar ahí porque oiga, yo puedo correr con esto. Ok. Un día, no, mejor no. Sí, pues. Un día un hombre viene donde un pastor y dice, ay, pastor, mi esposa me quiere dejar. Me quiere dejar. El pastor le dice, hijo, que sea la voluntad de Dios. Pero en su cabeza decía el pastor, si yo fuera tú, las dejaba ir. Ok, y lo voy a dejar ahí. Pero, ok. Y el hombre este no quería saber nada con Ruth. No quería la responsabilidad de una persona. Estaba bien con el comercio así, pero cuando comenzó ya con este asunto de ser responsable por ella, de ser un esposo por ella, de cuidar por ella, no solamente de cuidar por ella, pero de darle un hijo. Ahí cambió el asunto. ¿Okay? Ahora miren lo que dijo. Pero Boaz sabía, porque Boaz fue muy astuto. Él dijo, mira, ahí está la tierra. Ok, yo la voy a comprar. Pero con la tierra viene la mujer. Boaz tenía un plan. Claro, era un hombre astuto. ¿Okay? Él quería redimir a Ruth. Okay, ahora déjeme mencionar esto nuevamente. En ninguna parte del libro de Ruth dice que Boaz tuvo ningún sentimiento romántico con él. No está. No está. No está. No habla de que él estaba enamorado de Ruth. Lo que habla es que él quería ser responsable frente a su familia para que la tierra no se pierda. ¿Por qué? Porque Ruth era una mujer digna de ayudar. Pero no dice en ninguna parte del libro que él tuvo ningún sentimiento romántico para con ella. Lo que él estaba haciendo, él lo miraba como un privilegio. Un privilegio que el primero no tomó. Pero Boaz decía, no, yo voy a ser responsable. ¿Cómo me gustaría ayudar a esta persona? ¿Ustedes han conocido alguna vez a alguien que ustedes dicen, qué buena persona, qué trabajador, qué trabajadora? ¿Cómo me gustaría poder ayudarlo? ¿Conoce usted a alguien así? Que usted quisiera poder ayudarlo y usted dice, me voy a esforzar, ¿sabes qué? Voy a hacer lo posible para ayudar. Usted no tiene ninguna responsabilidad, pero por el gusto y la satisfacción de ayudar a alguien que vale la pena, usted vaya a ayudar. Okay, en este sentido, a mí me parece que Boaz estaba haciendo exactamente lo mismo. Él estaba ayudando a una mujer digna porque él podía redimir, él podía comprar. ¿Para qué? Para devolver. Él iba a comprar esa tierra de parte de Noemí, le iba a dar dinero para que Noemí pueda vivir, y después en el año del jubileo, esa tierra iba a volver a la familia de Noemí a través del hijo de Ruth, que más adelante vamos a ver, se llama Obed. Fue una transacción. Oiga, ¿quién saldría ganando allí? Ruth. Oiga, ¿no será que el Señor nos ha redimido para nuestro propio beneficio? ¿No será que el Señor Jesús nos ha comprado nuevamente para nuestro propio beneficio? Porque si nos ponemos realmente a pensar, ¿qué gana Jesús conmigo? Y no estoy hablando de ustedes, yo estoy hablando de mí. ¿Qué gana Jesús conmigo? Si me pongo a contar, Señor, gracias. Porque realmente el Señor conmigo no gana nada. Pero Él me redime, ¿para qué? Para darme lo que yo ya no tenía. Esa salvación, esa vida que además adelante vamos a hablar un poquito más acerca de eso, ¿ok? Miren lo que dice aquí.
No puedo redimir para mí, no sea que perjudique mi propia heredad. Redime tú. Dice, para ti lo que yo debiera redimir, porque yo no puedo, no es que no puedo, lo que lo quiero. Él dice no puedo, pero cuando había cuestión de dinero, él tenía dinero. Lo que no quería era responsabilidad. Amén. Amén. ¿Qué fue lo que quería más bien Boaz? Boaz quería la responsabilidad. Como decimos en el Perú, no es amor al cerdo, es amor a los chicharrones. Usted va a servir y lo cuida, oiga, y usted le da su agüita y usted le da para que vaya engordando, engordando. El cerdito dice, ¿cómo me quiere? ¿Cómo me quiere? Y usted está pensando chicharrón. O jamón, pernil. Pero en este caso Boaz no estaba pensando en el chicharrón, estaba pensando en el cerdito. Estaba pensando en beneficiar al cerdito, ¿no? ¿Sabes lo que significa beneficiar al cerdito? Es darle beneficio. Beneficiar al cerdito, por lo menos según lo que yo tengo en el Perú, significa, y prepararlo para la parrilla, beneficiar. Pero para que el cerdito sea más bien bendecido. Amén. Él no quería, él no tenía interés personal. Él quería ayudar para el beneficio de Ruth y de Noemí, sin ningún sentimiento romántico. ¿Se dan cuenta ustedes, hermanos, que en esos tiempos se arreglaban las bodas? En ese tiempo venían los papás, yo tengo mis 2 hijas ahí, yo veo, oye, Roberto, ¿qué tal tienes un hijo? Yo tengo una hija que casi se casa. Ok. Entonces, ¿qué sucede? Es que como yo tengo la hija, el hijo de Roberto tiene que darme a mí dinero. Mis hijas son caras. Ok. De verdad, tenían que darle una dote. ¿De verdad? Ok. Todavía se usa en algunos lugares muy cerrados. En la India se usa, en Corea se usa, en las Filipinas hasta ahora se usa. Sí, en Colombia también se arreglan los matrimonios. Los gitanos también. ¿No? Los ¿Ven? gitanos también. También los gitanos. Los gitanos compran, tienen que comprarlo. Ya, pagan la dote. O sea, bueno, entonces, no es cuestión de romanticismo. No, antes de venir a Alaska, alguien le quería ofrecer a mi mamá cebada por mí. ¿Cebada? No. Cebada. No. Era un muchacho Cebada. y cerveza, era un muchacho muy cerradito de un pueblito que venía y le decía eso y me daba a mí mucha gracia. Un poquito más se le ponía Ruth, ¿verdad? Pero así era, oiga, y hay muchos matrimonios hasta el día de hoy que han durado muchísimo tiempo, matrimonios arreglados. Así que el romanticismo no tiene mucho que ver con la longevidad de su matrimonio. Hello. El romanticismo no tiene mucho que ver con la longevidad de su matrimonio. Como decía mi abuelita, contigo pan y cebollas, en las buenas y en las malas. Amén. Amén. Y eso es un tema de otra prédica, pero para que podamos entender la intención de Boaz. Boaz no tenía una intención romántica, tenía una intención responsable. Responsable. Amén. Se ríe Oscar porque tu papá fue a pedir a... Como mi papá, no. No, ok, ya. Decía porque es que no. Ok, seguimos adelante. Okay. Estamos entrando en territorio peligroso. Ok, número 7. Había desde antaño la costumbre en Israel tocante a la redención y las transacciones, que para dar vigencia a cualquier asunto uno se quitaba la sandalia y le daba al otro. Y esto servía de testimonio en Israel. Y el pariente redentor dijo a Boaz, adquiérelo tú. Luego se quitó la sandalia y se la dio. Entonces Boaz dijo a los ancianos y a todo el pueblo, ustedes son testigos hoy de que adquiero de mano de Noemí todas las cosas que pertenecieron a Elimelech y todo lo que perteneció a Kelión y a Mahlón, y de que también adquiero para que sea mi mujer a Ruth la Moabita, que fue mujer de Mahlón. ¿Para qué? ¿Para amarla?
para mandarle flores y rosas. Que no está mal, ¿eh? No estoy diciendo que usted no debe o no puede ser romántico. Lo que estoy diciendo es lo siguiente: necesitamos ahora más compromiso que romanticismo. Amén. Y los hombres dicen, y los hombres dicen, okay. Sí, se salvó Roberto porque ya se veía yo ok. Ustedes son testigos hoy que adquiero de la mano de Noemí todas las cosas que le pertenecen a Elimelech y todo lo que Kelión y Malón. Gracias a Dios que nací en el siglo XX, porque estos nombres dice, y de que también adquiero para que sea mi mujer a Ruth la Moabita, que fuera mujer de Macrón, para restaurar el nombre del difunto a su heredad, a fin de que el nombre del difunto no se borre de entre los hermanos, ni de la puerta de su ciudad. En otras palabras, para que la gente no se olvide de este hombre y para que tenga autoridad todavía entre sus hermanos, para que tenga representación. Ustedes, dice, son testigos hoy. Los del versículo 11, todos los del pueblo que estaban presentes en la puerta con los ancianos dijeron, somos testigos. El Señor haga a la mujer que entra a tu casa, en otras palabras a Ruth, como a Raquel y a Lea. Raquel y Lea fueron las dos mujeres que el Señor usó para comenzar las 12 tribus de Israel. Ellas fueron las madres de los 12 patriarcas, ¿ok? Entonces estos hombres dicen que sean como estas mujeres. ¿Qué tal bendición, no? Que sean como tal persona, qué bendición, ¿ok? Dice, quienes juntas, dice, edificaron la casa de Israel. Dice que te hagas poderoso en Efrata y que tengas renombre en Belén. ¿Cuánto le gustaría a usted que sus amigos se llamen? Ojalá que seas próspero. Ojalá que tengas autoridad aquí en esta ciudad. Ojalá, eso es lo que los amigos de Boaz estaban diciendo. ¿Por qué? Porque era un hombre responsable. Era un hombre responsable. No le tenía miedo a la responsabilidad. Oiga, con mucha pena yo tengo que ver en estos tiempos que hay muchos hombres que quieren comportarse como niños. Y le han puesto nombre al síndrome, el síndrome de Peter Pan. Hombres que no quieren madurar. ¿Se acuerdan ustedes de Peter Pan? Peter Pan dice, yo no quiero crecer. Yo no quiero crecer. Usted ve un montón de muchachos que no quieren, hombres que no quieren crecer, quieren seguir siendo muchachitos, quieren seguir siendo niños. ¿Usted ha leído la licencia de mi camioneta? La licencia de mi camioneta dice, be a man, sea un hombre. Deja de ser niño. Necesitamos hombres de verdad. ¿Sabía usted, hermano? Y las hermanas. Hay hermanas que dicen, ay, yo quiero que mi esposo esté aquí conmigo. Deje que su esposo tenga amigos. Porque nosotros los hombres aprendemos a ser hombres de otros hombres. Que sean hombres de Dios, sí. Amén. Necesitamos nosotros los hombres estar como hombres. Porque aprendemos a ser hombres. Porque nosotros no seguimos a nadie por sentimientos, sino por admiración. Nosotros admiramos primero, después seguimos. Las damas no, las damas conversan primero. Ayer estamos por casco, caminando por casco y cuando eso escucha la camioneta, me doy la vuelta así conversando con gente que ni conocía. Y ya eran grandes amigos. Los vio que tenían cara de latinos y les comenzó a hablar, resulta que eran de Venezuela. Y yo, ¿y para ti? Mirándola nomás ahí. Ustedes, las damas, son ustedes hacen, ¿cómo se dice? Contactos emocionales, sentimentales. Nosotros no, nosotros admiramos primero. Después seguimos. ¿De verdad? Nosotros los hombres admiramos primero, después seguimos, ¿okay? Así es que estos hombres estaban admirando a Boaz y le dicen, ojalá tú seas una autoridad dentro de este pueblo. En otras palabras, ojalá que tú seas inclusive autoridad sobre nosotros. Lo estaban admirando, ¿se da cuenta? No podemos cambiar hombres, no podemos cambiar el mundo haciendo lo que otros hombres hacen. Tenemos que ser diferentes. Tenemos que ser hombres de Dios, hombres de la verdad, hombres de verdad. Amén. Yo sigo a Cristo, ¿saben por qué? Porque el Señor Jesús fue un hombre de verdad. Oiga, el Señor Jesús no le abordaba a nadie y a él lo respetaban.
Yo no sé si ustedes se acordarán cuando quisieron apedrear al Señor Jesús, lo llevaron hasta el monte, quería que se caiga en el barranco. El Señor Jesús, ¿qué hizo? Volteó, miró a todo el mundo y pasó por el mismo medio de la multitud. Nadie lo tocó. ¿Por qué? ¿Porque era un debilucho? No, porque era un hombre de hombres. Amén. Amén. Eso lo dejo para el día del Padre. Pero en fin. Ok. Que tengas poder en Efrata y tengas renombre en Belén. Dice con los descendientes que el Señor te dé por medio de esta joven. Sea tu casa como la casa de Farés, el cual Tamar dio a Judá. Boaz tomó a Ruth y ella fue su mujer. Él se unió a ella, en otras palabras, él la redimió. Y el Señor le concedió que concibiera y diera a luz un hijo. Entonces las mujeres decían a Noemí, ¿ustedes se acuerdan del capítulo número 1 que venían las mujeres y decían, uy, ¿no es esa Noemí? ¿Se acuerdan las mujeres? Mira, Noemí llegó y viene solita, no ya, ni su marido ni su se viene como una mujer, mira a Noemí, murmurando. Bueno, esas mismas mujeres, miren lo que dice aquí ahora. Entonces las mujeres decían a Noemí, alabado sea el Señor que hizo que no te faltara hoy un pariente redentor. En otras palabras, Joab, qué suerte que tienes un redentor. Job decía, yo sé que mi redentor vive. No es algo, oiga, yo estoy contento que yo tengo un redentor. Yo estoy contento que el Señor me ha restaurado a la vida eterna. Yo estoy contento que tengo un redentor que me ha restaurado a la comunión con Dios. Yo estoy contento que tengo un redentor que me ama y que no tiene que amarme. ¿Se da cuenta que el Señor Jesús llegó a la cruz del Calvario no porque Él tenía un sentimiento, una mariposita así? No, Él era un redentor responsable. Alguien lo tenía que hacer y había solamente uno calificado. Nadie más en este mundo pudo hacer lo que el Señor Jesús hizo por ti y por mí en la cruz del Calvario, redimiéndonos, comprándonos nuevamente, para que podamos gozar una vida eterna juntamente con Él. ¿Se da cuenta? Y miren lo que dice aquí esta señora: gracias a Dios que has tenido un redentor, que su nombre sea celebrado en Israel. Él restaurará tu vida. Él restaurará tu vida. Cuando nos acordamos de nuestro pasado, cuando no conocíamos al Señor. Amén. ¿Cómo era nuestra vida? Levante la mano. Levante la mano. ¿Ah? ¿Cómo era tu vida? Dice, Él restaurará tu vida y sustentará tu vejez. Joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Él nos redime para nuestro propio beneficio, hermanos y hermanas. Dice que te ama y te es mejor que 7 hijos. Lo ha dado a luz. Noemí tomó al niño, lo puso en su seno y fue su nana. Y las vecinas le dieron nombre diciendo, un hijo te ha nacido, le ha nacido a Noemí, y le pusieron por nombre Obed. Qué prometida vaya la vecina, ¿verdad? Al nombre le pusieron Obed. La vecina, ¿cómo te gustaría, Naila, tener una vecina? Ay, ya nació, que se llame José. Yo pienso que fue de alegría. ¿Tiene significado? Ahora, ¿perdón? El nombre. Sí tiene significado. El nombre es de Dios. Obed significa de Dios o de parte de Dios. ¿Ok? Dice, él fue el padre de Isaí, padre de David. Obed fue el padre de Isaí, que fue el padre del rey David. En otras palabras, una moabita, una mujer que no era israelita, estaba en el linaje del rey David. ¿Y cuánto nos damos cuenta que si estás en el linaje del rey David, estás en el linaje del Señor Jesús? Amén. Sí, igual. Una moabita,
¿Una gentil? ¿Una adoradora de ídolos? Sí. Gracias a Dios. ¿Sabe por qué? Porque inclusive el Señor Jesús, que era judío de judío, tenía una parte gentil en Él. Y esa parte, hermanos, nos da a nosotros entrada al reino de Dios. Él no solamente murió por los israelitas, Él murió por ti y por mí, que no hemos nacido de la simiente de Abraham. Pero si usted le pregunta a Pablo, Pablo dice, no, ustedes son de la simiente de Abraham. ¿Por qué? A través del Espíritu Santo del Señor. Somos hijos también de Abraham. Miren lo que dice aquí, y esta parte por esta es la historia de los descendientes de Fares. Fares engendró a Hezrón, Hezrón engendró a Aram, Aram engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Naxón, Naxón engendró a Salmón, Salmón engendró a Boaz, Boaz engendró a Obed, Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Wow. Dos mujeres hay que se mencionan en la dinastía del Señor Jesús. Ruth es una de ellas, una moabita, una que adoraba ídolos. La otra es, ¿cómo se dice? La mujer esta de Jericó. ¿Cómo se llama esta mujer? De Jericó, la que ayudó a los espías. No, se me va el nombre. Ok, pero esa mujer, ¿sabe lo que era ella? ¿Sabe cuál era su profesión? Prostituta. ¿Ah? Agar, gracias. Agar. Ayudó a los espías a salir de Jericó. Está en la genealogía de Jesús. Una que adoraba ídolos y una prostituta. ¿Por qué? Porque Dios te complace. ¿Por qué? Porque oiga, no importa quién usted sea, usted puede ser de la familia de Jesús. No importa lo que usted sea, no importa su trasfondo, no importa lo que haya usted hecho, usted puede ser de la familia de Jesús. Amén. Vamos a sacar nuestras hojitas, vamos a rapidito por esta parte. Punto número 1, si tiene su hojita. El pariente redentor tenía la responsabilidad de redimir a los miembros de la familia de la esclavitud. Jesús nos redimió de la esclavitud, del pecado y de la muerte. Juan 1:1. Juan 1:1 vamos a leer. Y 1:14. Dice así: en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y contemplamos su gloria como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Romanos 8:3 dice: porque Dios hizo lo que era imposible para la ley, por cuanto ella era débil por la carne. En otras palabras, la ley era imperfecta, no por ella, sino por nosotros, porque nosotros no podíamos cumplirla. ¿Ok? Dice: habiendo enviado a su propio Hijo en semejanza de carne, de pecado, a causa del pecado condenó al pecado en la carne. ¿Ok? Entonces el Señor Jesús es nuestro Redentor, como Boaz. Boaz tenía la responsabilidad de redimir, Jesús nos redime a nosotros. Miren lo que dice aquí. Me gustaría, por favor, si María busca Salmo 107:2. Jorge, ¿podrías por favor buscar 1 Corintios 6, 19 al 20? Ángela, ¿podrías por favor buscar Apocalipsis 7, 9? Miren lo que dice aquí. Apocalipsis 7, 9. Punto número 2. El pariente redentor tenía la responsabilidad de redimir la tierra que había sido perdida. Jesús redimirá la tierra que la humanidad vendió a Satanás. Cuando Adán pecó, hermanos, la tierra fue maldita por Dios. ¿Se acuerdan ustedes? No, que el Señor dijo que iban a salir espinas, iban a salir cardos. Y el Señor le dice a Adán: vas a comer por el sudor de tu frente. Amén. Adelante, si lo tienes, por favor, María, Salmo 107:2. Jorge, si lo tienes, 1 Corintios 6, 19. ¿Estás lista, María? Sí. Adelante. Y dice, que lo digan los redimidos del Señor, a quien redimió del poder del adversario. Que redimió del poder del adversario. El enemigo nos tenía agarrados, ¿sí? Y el Señor nos redimió, nos sacó
nos extrajo, ¿ok? Nos salvó. Adelante, Jorge. 1 Corintios 6, 19 y 20. Adelante, Angelita. Ok. Después de esto miré y apareció una multitud tomada de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Era tan grande que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y del Cordero, vestidos de túnicas blancas y con ramas de palma en la mano. Está hablando acerca de los redimidos del Señor. Está hablando acerca de la congregación, de los que están alabando al Señor en el cielo. Lo adoran y lo alaban con palmas. Miren lo que dice aquí en la Nueva Traducción Viviente. Después de esto vi una enorme multitud de todo pueblo, de toda nación, toda tribu y toda lengua, que eran tan numerosas que nadie podía contarla. Estaban en pie delante del trono y delante del Cordero. Vestían túnicas blancas y tenían en sus manos ramas de palmeras. ¿Se acuerdan ustedes cuando el Señor Jesús entró a Jerusalén? Y lo adoraban y ponían palmas delante de Él. Esa misma figura de la que está hablando aquí en el libro de Apocalipsis. Adelante, Jorge, si lo tienen, por favor. 1 Corintios 6, 19 y 20. ¿No sabéis que los injustos no heredan el reino de Dios? No erréis, y los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que echan con varones, los que se echan con varones. Vamos a leer primera Corintios 6, 19 y 20. Gracias, Jorge. Dice: ¿no saben que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo que mora en ustedes, el cual tienen de Dios y que no son de ustedes? Pues han sido que comprados, redimidos por precio. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo. Hemos sido comprados, redimidos. ¿Se dan cuenta? Punto número 3. Boaz, el pariente redentor de Ruth, no fue movido por interés. Él no fue movido por interés. Él no estaba buscando una ganancia, sino por amor a Ruth. Y oiga, no era un amor, ¿cómo se dice?, sentimental, sino era un amor responsable. ¿Ok? Dice, la motivación de Jesús para redimirnos es su gran amor por nosotros. Y el amor del Señor Jesús no es un amor sentimental, hermano. A veces cantamos unos coritos, unas canciones que parece que estuviésemos cantando a un novio, a un enamorado, a un enamorado. Jesús no es nuestro novio. Jesús es nuestro Redentor. Es nuestro Padre. Nuestro amor por Él no se basa en un sentimiento, sino más bien en un conocimiento de la palabra de Dios. Amén. Vamos a leer Romanos 8:39, por favor. Dice así. Y 1 Timoteo 1:14, Arlene, si podrías, por favor, mientras que yo leo Romanos. Dice: ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué nos puede separar del amor de Dios? Nada. Ni lo alto, ni lo profundo, ni el pasado, ni el futuro. Nada nos puede separar del amor de Dios. Un amor responsable. La palabra de Dios dice que el Señor Jesús siguió caminando hacia la cruz. ¿Por qué? Por el gozo que tenía frente de Él. ¿Cuál era el gozo que tenía frente de Él? El poder redimirte a ti y a mí. Ese era su gozo. Eso es lo que Él quería. Eso es lo que lo hizo y lo mantuvo caminando hacia el Gólgota. Eso fue lo que lo mantuvo a Él, hermanos, sin quejarse. La palabra dice que Él no abrió su boca. Él podía pedir una legión de un ángel, oiga, un ángel. No una legión, un ángel. Y podía destruir a toda la gente que estaba ahí tratando de crucificarlo. Yo no sé si ustedes se acordarán, en el libro de Jueces me parece que un ángel mató 10,000. Un ángel. Un ángel. Ahora se imaginan, el Señor le dice a Pedro: yo puedo pedir una legión de ángeles. ¿Se imaginan una legión de ángeles lo que podría hacer? A Dios. Pero ¿sabe qué? Por el amor que Cristo tuvo por cada uno de nosotros, Él siguió caminando hacia el Gólgota. Y Él
colgó de esa cruz, derramó hasta la última gota de su sangre por amor, pero no por sentimiento, pero como el amor que un padre o una madre tiene por sus hijos, que se sacrifica con alegría. Yo sé que cada uno de nosotros que somos padres aquí, por darle pan a nuestros hijos, nos quedamos sin comer, sin quejarnos, sin pensarlo. Yo no tengo ni que preguntarlo. Amén. Ese es el amor con el cual el Señor Jesús nos ama. Adelante, Abencita. Pero la gracia de nuestro Señor fue más que abundante con la fe y el amor que hay en Cristo Jesús. Más abundante. ¿Cuánto nos ama el Señor Jesús? Poquito, no. Nos ama con todo. ¿Sabe usted que el Señor no sabe amar a medias? Cuando Él dice te amo, dice te amo con todo. Con toda la capacidad que tiene Dios de amar. ¿Cuál es la capacidad? Si me preguntar usted la capacidad, ¿cuál es la capacidad de Dios para amar? ¿Cuál es la medida? Tal como Él, infinito. Su amor por ti es infinito, no tiene fin. Es tan grande que no lo podemos comprender. Amén. Punto número 4, estoy creo. Sí, 4. Vos, el valiente redentor de Ruth, debía tener un plan. ¿Se acuerdan que tenía un plan? Para redimir a Ruth para él mismo. Y algunos pudieron haber pensado que era un plan sin sentido. Ahora, Jesús tiene un plan para redimirnos. Algunos pueden pensar que es un plan sin sentido. ¿Salvar a los hombres muriendo por ellos en una cruel cruz? Yo estaba escuchando a un par de filósofos, gente muy inteligente. Uno cristiano y uno ateo. Y él decía, esta cuestión de tener un Dios que va a sacrificar a su hijo por un montón de pecadores es un concepto ridículo, decía este ateo. Mientras que el cristiano decía, no es ridículo, es sublime. No es ridículo, es sublime. Dice, sin embargo el plan funciona y es glorioso. Y es glorioso. Francisco, ¿podrías por favor leer Hechos 26, 24 a 28 mientras que yo leo 1 Corintios? 1 Corintios 1, 18 dice lo siguiente: porque para los que se pierden, el mensaje de la cruz es locura. ¿Sí, igual? Para los que no lo entienden, el mensaje de la cruz es locura, pero para nosotros que somos salvos es poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La gente piensa que es locura, pero para nosotros es poder de Dios. ¿Por qué? Porque he pasado de la muerte eterna a la vida eterna. Solamente se puede hacer a través de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Mira lo que dice aquí 1 Corintios 2, 14. Pero el hombre natural no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura y no las puede comprender, porque se han de discernir espiritualmente. No le pida a usted a un hombre que no tiene el Espíritu de Dios que puede entender a Dios. Necesita el Espíritu Santo primero. Así que cuando usted vaya a testificar, a hablarle a alguien del Señor, dígale, ore usted, Señor Padre Celestial, que tu Santo Espíritu obre en este hombre, obre en esta mujer, para que pueda entender tu amor. Amén, Francisco, adelante. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. ¡Wow! Ahí estaba Pablo, predicando, hablando, dando testimonio a Agripa. Y Agripa era un judío, él sabía la ley. Pablo era un judío erudito y sabía la ley. Y le dice a Agripa: yo sé que tú sabes. Yo sé que lo que te estoy diciendo tiene sentido porque tú lo sabes. Mientras que el otro Festo le dice: Pablo, tanto has estudiado, te has vuelto loco.
fanático. El jueves pasado, Goyito dijo una cosa que me encantó. Que él había escuchado a un pastor que decía: yo prefiero ser fanático a ser hipócrita. Ouch. Amén. La gente no lo puede entender. Es locura. ¿Cómo que el asunto de que van a pedir simplemente porque murió en una cruz me va a salvar? ¿Cuántos han escuchado ese argumento? Simplemente porque murió en una cruz ya me va a salvar. ¿Qué es eso? Yo no tengo nada que ver con él, no tiene nada que ver conmigo. Peor ignorancia, porque Él es tu creador. Él tiene que ver más contigo que tú tienes que ver con Él, porque Él te creó. Amén. Ok. Punto número 5. Boaz, el pariente redentor de Ruth, la tomó como su novia. Como su novia. La gente que ha sido redimida por Jesús es colectivamente llamada la novia. Somos la novia, la iglesia es la novia de Jesús. Y no estoy hablando de una cuestión romántica. Él nos toma como su novia, como su posesión. ¿Para qué? Para protegernos, para redimirnos, para darnos vida eterna juntamente con Él. Efesios 5:31 dice lo siguiente. Dice: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán dos una sola carne. Grande es este misterio, pero yo lo digo respecto de Cristo y de la iglesia. Oiga, somos unificados con el Señor Jesús. ¿Se da cuenta usted que una de las relaciones, o si no la relación más íntima, es la que existe entre un hombre y una mujer? La palabra dice: se volverán una sola carne. Es una relación espiritual en mi cuerpo. Y digo espiritual en mi cuerpo. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, cuando usted conoció a su novio o su novio, ¿qué fue lo primero que usted vio? Fue el cuerpo, fue lo visual, ¿no es cierto? Y me gustó. Y me gustó. Algo usted vio que le gustó. ¿No es así? Yo cuando vi a Carmencita la primera vez, y dijo Dios que era bueno. ¿Ok? Pero usted comienza, y después es lo emocional, porque usted comienza a conocer a la persona emocionalmente, ¿se da cuenta? Usted la conoce así primero de vista y después emocionalmente comienza a conocer en el tiempo del noviazgo lo que le gusta, lo que no le gusta, lo que le hace feliz, lo que no le hace feliz. Lo conoce ya emocionalmente. Entonces es primero el cuerpo, después emocionalmente, y a más alto nivel de, ¿cómo se dice?, de unidad, es el nivel espiritual. Cuando sus dos espíritus son uno en el Señor. Cuando el Señor está en la cabeza de su matrimonio. Cuando yo le dije a la Carmencita, Carmencita, ¿sabes qué? Yo estoy interesado que tú ames al Señor más que a mí. Y yo voy a amar al Señor más que a ti. ¿Por qué? Porque si yo amo al Señor más que a mi Carmencita, yo tengo que obedecerle a Él cuando Él me dice que ame a mi esposa. ¿No es así? Y oiga, el matrimonio es como un triángulo. Así. Donde la mujer y el hombre están aquí, en los vértices. Cuanto más se acercan a Dios, más cercanos están los unos a los otros. El secreto de su matrimonio: comunión con Dios. Usted no pide si usted es varón, no pida que en el primer lugar en el corazón de su esposa esté usted, que esté Dios, porque solamente Él puede proveer lo que usted no puede. Hello. Igual las damas, no pida que en el primer lugar del corazón de su esposa esté usted. ¿Por qué? Porque cuando lo que usted no puede dar, el Señor se lo puede dar. Además, esto no le queda muy grande. Y si usted espera que su esposo o su esposa le den lo que solamente Dios le va a dar, usted va a vivir frustrado, primeramente, y segundo, es injusto. Porque usted no le puede pedir a un hombre humano, a una mujer humana, que le dé lo que solamente un Dios todopoderoso puede dar. Amén. 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 Y adivine qué. Cuando sus hijos lo ven a usted, que Dios es el primero en su corazón, adivinen qué van a hacer ellos. Van a hacer lo mismo. Amén. Amén. Yo le digo esto delante de la Carmencita, y ese es nuestro cuerpo.
En tu corazón, primero Dios. Porque yo sé que hay cosas que yo no puedo de mi fuerza. Por más que le dije a la Carmencita cuando recién estábamos de novios, con mis manos voy a construir nuestro futuro. Pedazo de burro. Pedazo de burro. Estaba prometiendo cosas que yo no podía dar. Lo que debí decirle a Carmencita, y se lo digo, Carmencita, ¿sabes qué? Con la ayuda del Señor. Con la ayuda del Señor. Poniendo mi confianza en Él. Amén. Amén. Ok, y aquí, número 6. El pariente redentor de Ruth le proveyó un destino glorioso. Okay. Ruth no sabía que ella iba a ser la tatarabuela del rey más famoso de Israel. Ruth no sabía que 4000 años después íbamos a estar hablando en Alaska, que todavía no existía como Alaska. Íbamos a estar hablando de ella, de su fidelidad, de la fidelidad de Noemí, de la responsabilidad de Boaz. ¿Cómo te gustaría, Oscar, que de aquí a 4000 años alguien diga, allá en Alaska, cuando todavía era frío, porque ahora ya es caliente como Hawái, había un hombre que se llama Oscar y tenía a su esposa Ángela? Oiga, esos dos, ¿cómo se querían? De aquí a 4000 años, ¿qué tal? Boaz le dio un futuro glorioso, un destino glorioso a Ruth. Jesús, como nuestro Redentor, nos provee un destino glorioso juntamente a Él. Déjenme leer estos últimos versículos. Dice así, 1 Juan 2:25. Déjenme leer primero. Daniel 12:2 dice así, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para la vida eterna y otros para la vergüenza eterna, dice, y horror. 1 Juan 2:25 dice, y esta es la promesa que Él nos ha hecho, la vida eterna. Él nos prometió la vida eterna. Esa es la promesa que el Señor nos da. Y mire, y todavía expande Juan en esto, y dice en 1 Juan 5:11, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Él nos dio a su Hijo para darnos la vida eterna. Y el Señor Jesús en el Getsemaní dijo, Señor, si es posible que pase de mí esta copa, pero ¿sabes qué, Señor? Que no sea mi voluntad, que sea tu voluntad. ¿Sabía usted, hermanos, que al Señor Jesús nadie lo obligó? ¿Sabía usted, hermanos, que el Señor Jesús, los romanos no lo crucificaron? ¿Sabía usted que los judíos no lo crucificaron? El Señor Jesús se entregó a ser crucificado. Él tenía la autoridad, tronando sus dedos para que todos caigan. ¿Se acuerdan ustedes en el Getsemaní cuando vinieron a prender al Señor Jesús y le dicen, ¿eres tú Jesús? ¿Qué responde él? Yo soy. ¿Qué pasó? ¡Rum! Parecían unos naipes, al suelo todo el mundo. El Señor pudo caminar en medio de esa gente que estaba en el piso todavía. Él no huyó. Él se quedó. Él le permitió a esos soldados pararse nuevamente para que lo agarren a Él y lo lleven a la cruz.